Hermoso domingo, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro de la palabra de la congregación El Santo Sacramento. Precioso domingo para comenzar ahora a las 11 de la mañana para quienes están viéndolo en este mismo instante y si no después en el momento que cada uno ingrese a YouTube para compartir esta reflexión. Lo hacemos desde la congregación El Santo Sacramento mientras nuestros hermanos y hermanas que asisten presencialmente a la capilla en Villa Ballester están en este momento congregándose también. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Jesús, Señor nuestro, que has tolerado las dudas y preguntas necias de cada generación. Perdónanos por tratar de enjuiciarte y concédenos esa fe segura de reconocerte como Señor. Amén. Vamos a compartir la primera lectura para este domingo, que se encuentra en el libro de Isaías. Nos dice así: voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar. Él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Si esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña. Quitaré su valla y será destruida. Derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los cardos y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Él esperó de ellos equidad, y hay efusión de sangre. Esperó justicia, y hay gritos de angustia. Palabra de Dios. Ahora compartiremos el salmo para este domingo. Dice: Restáuranos, Señor de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados. Tú sacaste de Egipto una vid, expulsaste a los paganos y la plantaste. Le preparaste el terreno, echó raíces y llenó toda la región. Las montañas se cubrieron con su sombra y los cedros más altos con sus ramas. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus retoños hasta el río. Vuélvete, Señor de los ejércitos, observa desde el cielo y mira, ven a visitar tu vida. Este era el evangelio, el salmo para este domingo. Ahora vamos a compartir la epístola. La epístola se encuentra en la carta que el apóstol San Pablo le escribió a los cristianos y a las cristianas, a la iglesia de Filipo. O sea, se encuentra en Filipenses 3 y vamos a compartirlo. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera
con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Digo solamente esto: olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta, para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Así debemos pensar los que somos maduros. Y si en alguna cosa ustedes piensan lo contrario, Dios los iluminará. De todas maneras, cualquiera sea el punto a donde hayamos llegado, sigamos por el mismo camino. Palabra de Dios. Y ahora llega el momento de compartir para este 19º domingo de Pentecostés el Santo Evangelio que nos dice: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. El Evangelio del Señor. ¿Qué textos? ¿Qué textos que nos acompañan estos domingos? ¿Qué textos tan adecuados, para al menos los que estamos aquí en Argentina en estos tiempos electorales, de campaña? Textos que realmente están tan cercanos a nuestra propia realidad. Vale un matecito para esta mañana y para poder reflexionar juntos
y juntas el texto y los textos de hoy a partir del Evangelio. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Las imágenes que Jesús usa en el Evangelio de este domingo y también de los domingos anteriores, como recién decíamos, estaban dirigidas especialmente a los dirigentes políticos, como termina el Evangelio de hoy, ¿no? Se dieron cuenta ellos, los fariseos y los sacerdotes que estaban allí. Pero en realidad todo esto que estamos compartiendo estos domingos estaban dirigidas especialmente a los dirigentes políticos y religiosos judíos que abusaban de su poder y explotaban al pueblo. Como decíamos, está tan relacionado a esta realidad argentina también que los políticos nuestros, principalmente los de la derecha y la ultraderecha, sentirían estas palabras de Jesús también como aquel poder de fariseos y sacerdotes y dirigentes judíos, ¿no? Pero no solo es para esta situación, porque por un lado estas imágenes que recrean los textos denuncian, pero también provocan. ¿Y por qué? Buscan una reacción y que llaman estas palabras y estas imágenes a un cambio en nuestra manera de pensar. Para nosotros hoy nos llama a esta reflexión. Pensemos en el texto de hace 2 domingos que compartíamos. Cualquier cosa pueden verlas en los videos anteriores si no lo pudieron compartir. Pero hace 2 domingos los obreros que fueron contratados a la última hora y que llegado el momento de recibir el pago, ¿se acuerdan? Recibieron lo mismo que se le pagó a los que fueron contratados a la primera hora. Era como era el eje de la reflexión y del Evangelio. Esta es una imagen que teníamos desafiante, que presenta un modelo de justicia sin primeros ni últimos. No niega el pago justo y razonable a los que tuvieron la oportunidad de trabajar todo el día, pero mira al mismo tiempo con misericordia, con amor, la necesidad de los más débiles y vulnerables que no fueron contratados desde el principio. Una imagen que nos dice que en un mundo organizado según la voluntad del Padre, no hay primeros y tampoco hay últimos. Y que, en todo caso, en esa extraña, desconcertante, pero maravillosa manera de hacer las cuentas que tiene Dios en su justicia social, que es una aberración para candidatos de la derecha, los últimos van a ser los primeros, ¿sí? Para las cuentas que tiene Dios en su misericordia, en su justicia social, los últimos serán los primeros. Eso era hace 2 domingos con los textos. El domingo pasado leíamos la parábola de los hijos, de los 2 hijos. Uno que aparenta decir sí, pero no hace la voluntad de Dios, y otro que parece decir que no, pero que en realidad y al final de todos hace. Había dicho que no, pero en realidad al final hace lo que tenía que hacer o lo que le había pedido el Padre. Con esta parábola Jesús desenmascara a los dirigentes judíos corruptos y soberbios que oprimen al pueblo y desprecian a los más débiles y vulnerables, y los sacude diciéndoles directamente que en las imágenes que teníamos en la parábola del domingo pasado, las prostitutas
y los cobradores de impuestos, a quienes ellos despreciaban o desprecian, entran primero que ellos al reino de Dios. ¿Sí? Nuevamente, los últimos son los primeros. Algo parecido como hemos tenido en otras campañas que ofrecían, por ejemplo, que no íbamos a pagar ganancias o no se iba a pagar ganancias y finalmente, cuando fueron gobierno, pagó más del doble la gente ganancias, hasta los jubilados pagaban ganancias. O prometían educación para todos y en realidad lo que hicieron fue cerrar escuelas. Acá muy cerca en donde yo vivo, una escuela que es la única en muchísimos kilómetros a la redonda y donde no hay transporte público, todos esos chicos que iban a esa escuela no fueron más. La escuela de edificio está, pero la escuela se cerró. Bueno, ahí está, ¿no? Dijeron que iban a hacer una cosa, pero hicieron lo opuesto. Dijeron que sí al Padre y no lo hicieron. Tanto los textos de los domingos pasados como el texto de hoy nos muestran a Jesús haciendo una opción por los más débiles y vulnerables frente a aquellos de la clase dominante, del poder real, que insaciables en su ambición de poder y riqueza, oprimen y esclavizan al pueblo. ¿Cuánta realidad? ¿No? ¿Cuánta realidad en las parábolas que venimos compartiendo? En la parábola de hoy, la parábola de la viña, una parábola alegórica, Jesús viene a desenmascarar y a sacudir el modelo que los viñadores malvados han establecido. En su anuncio del reino de Dios, pensemos, Jesús enfrenta a todos los que se creían dueños de la viña, porque estos alquilaban la viña, ¿sí? Pero se creyeron dueños. Se dirige a los que con violencia se habían apoderado de esta viña. Y ahora tenían en sus manos a la gente del pueblo. Se creían sus dueños y actuaban en todo como si fueran sus dueños. Pensemos cuando vamos a los supermercados. Pocos son los dueños de todo. Por más que vemos muchas marcas de harinas, de aceites, de alimentos, pocos, 6, 7 con suerte, son los dueños en nuestro país de todo. Y se creen dueños de esos alimentos. Y nos aumentan, y a nosotros como pueblo, ¿sí? Nos hacen faltar lo esencial para vivir. Así que Jesús viene a decirles a los sacerdotes que estaban escuchando esta parábola, a los gobernantes, a los religiosos y al mismo poder imperial, que le devuelvan la viña a Dios. Y se lo está diciendo también a los poderosos de hoy. Les está diciendo, devuelvan la viña a Dios, para que la viña de una vez pueda dar el fruto que Dios espera. Porque, como dice el profeta Isaías en la primera lectura que compartimos, los que se han apoderado de la viña, lo único que han producido es hambre, es injusticia, es violencia, torturas, muerte, asesinatos y gritos de angustia. Y Dios quiere otra cosa para su pueblo. El propietario de la viña, ¿quién es? Es Dios. No hay otro dueño. El pueblo de Dios, aquellos que han aceptado el llamado para entrar al reino de Dios, no son propiedad privada de nadie.
hay una lección fundamental que la misma iglesia, las comunidades y todos los cristianos y las cristianas y les cristianes, en especial los llamados a ser líderes, debemos aprender si es que queremos ser útiles en los propósitos de Dios, y los propósitos de Dios son la viña, la gente, el pueblo. Ellos son de Dios. La segunda imagen del texto de hoy es la roca que sostiene el edificio. Nos dice que la construcción del reino de Dios, la construcción del reino de Dios le pertenece a Dios. Y justamente porque le pertenece a Dios y no a unos pocos que se creen iluminados, la construcción del reino de Dios es una tarea colectiva, es una tarea de todos, es una tarea de cada una y cada uno de nosotros, ¿sí? Es una tarea colectiva. ¿Por qué colectiva? Es un colectivo, cuando nos subimos al colectivo, al bondi, ¿sí? Vamos todos en ese colectivo hacia un mismo lugar con distintas tareas, seguramente. Pero es eso, ser colectivo. Es una tarea de todos, de todas y cada uno de nosotros y de nosotras. Eso es importantísimo que podamos tenerlo muy en cuenta. No es de unos pocos la tarea. A la luz de las enseñanzas de Cristo, también debemos entender cuáles son los materiales para la construcción del reino. Cuando Jesús dice que la piedra que rechazaron los edificadores es en realidad la piedra angular, nos está hablando de la verdad, de la misericordia, de la compasión, de la igualdad que incluye, de la justicia social, del amor. Estos son los valores que rechazan los falsos profetas de nuestro tiempo, que con su prédica, que es en realidad anticristiana, que es una prédica del individualismo y de una libertad irrestricta para que unos pocos puedan acumular sin límite, ¿sí? Es eso lo que predican algunos predicadores de iglesia y también algunos candidatos que nos hablan de libertad, pero que esa libertad es para unos pocos a los que ellos o por los que ellos van a gobernar, no por el pueblo. Así que, frente a esos falsos profetas, nosotros, cristianos y cristianas, debemos predicar a toda voz los valores de la verdad, los valores de la igualdad, de la solidaridad, de la compasión, del amor, de la memoria, de la verdad, de la justicia. Porque es esto lo que Dios dispone como cabeza del ángulo, como piedra angular, como el sostén y soporte en la construcción de nuestra convivencia humana. Una convivencia humana que signifique plenitud de vida para todos, para todas, para todos. Una plenitud de vida, hermanos y hermanas, sin exclusiones. Todo esto se manifiesta en un solo nombre. ¿Saben cuál? Seguro que sí. Todo esto se manifiesta en Jesús. Él es el único Mesías y Señor. Es Jesús quien marca el ángulo de la edificación. Él, en sí mismo, es la piedra del ángulo que sostiene todo el edificio y nos enseña cómo tenemos que edificar. Los que intentan construir rechazando la piedra del ángulo no están construyendo el reino, sino el antirreino.
Y quien pretenda gobernar en esa clase de antirreino es un anticristo. Eso es el anticristo. ¿Mm? Pensémoslo bien. ¿Sobre qué quieren edificar cada uno? Para los que se apoderaron de la viña, con sus concepciones de poder y de dominio, Jesús es una piedra que es incómoda. Es una piedra, Jesús, que es molesta para esto. Es una piedra subversiva para sus propósitos. Palabra que justamente estos tanto odian, les molesta, ¿no? Jesús es subversivo, es una piedra subversiva. Jesús es una piedra que no encaja con las ambiciones y la soberbia de los poderosos. Jesús es una piedra que sacude el sistema, que demanda la conversión total de la vida y también del proyecto de convivencia. Jesús usa el poema de la viña del profeta Isaías, ¿no? Al comienzo, cuando dice, escuchen otra parábola, un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Jesús comienza así la parábola, porque está utilizando el poema de la viña del profeta Isaías, pero con un énfasis final distinto. Jesús responsabiliza a los que pretenden ser dueños de la viña y dice que la viña será entregada a un nuevo pueblo. Un pueblo que está mucho más allá de las fronteras del antiguo Israel. Un pueblo sin privilegios de raza, sin privilegios de nacionalidad, sin color, sexo, género, ni cualquier otro motivo de exclusión. Jesús habla de un pueblo en el que no hay últimos, ya que estos últimos, esos que para el sistema del poder real de la derecha y de la ultraderecha, son nadies, somos nadies, son los primeros estos en entrar al reino, son los nadies, son los primeros en entrar al reino. Es necesario que como iglesia, nosotras, nosotres, nosotros, es necesario que como iglesia de Cristo volvamos a Jesucristo una y otra vez. Es necesario comprender que la iglesia no es un fin en sí misma. La iglesia no es un fin en sí misma. Tenemos que comprender que la iglesia es solo el medio por el cual Dios se vale para construir el reino. Nosotros somos la iglesia. Somos iglesia, somos pueblo de Dios. Y no somos el fin, somos el medio del cual Dios se vale para construir el reino. Pero la iglesia no es la dueña. Somos el medio, pero no somos los dueños. Perdón, somos el medio, pero no somos los dueños. La iglesia no es la que gobierna el reino. Es simplemente una servidora de los propósitos de Dios. Y por lo tanto, es servidora del pueblo. La iglesia es servidora del pueblo. Esto es importante que vez tras vez nosotros lo asumamos como tal. Tengamos cuidado de olvidarnos esto. Y aunque nos cuesta aceptarlo muchas veces, que la iglesia es el medio, no está de más pensar que posiblemente la iglesia ni siquiera sea la única servidora. Y atención con esto. Lo repito. No está de más que pensemos que posiblemente la iglesia ni siquiera sea la única servidora.
y que Dios puede usar también a otros servidores que no militan en ella, pero hacen reino cada día con sus acciones. Pensemos bien en nuestro entorno, ¿no? Hay gente que predica el Evangelio sin ser parte de la iglesia, ¿no? Cuando se pensaba esto, se me vino a la cabeza el joven que una vez pensó en crear la cunita, ¿no? Ese el plan que ahora se volvió en la provincia de Buenos Aires a entregar cuando en un hospital público nace un niño o niña y se le entrega a la familia esta cunita. La pensó un joven, ¿no? Basado, por supuesto, en otros proyectos del norte de Europa, que de ahí había venido la idea original, la adaptó a todo un criterio nuestro, pensando en ese niño que nace y no tiene todas las oportunidades que tal vez otros tienen y tienen el mismo acceso. O aquellos que pensaron en las notebooks en las escuelas públicas, los chicos que por ahí jamás hubieran accedido a una computadora. También predican el Evangelio y tantos otros ejemplos a nuestro alrededor. Hermanos y hermanas, si queremos producir fruto, si queremos edificar de verdad el reino de Dios, es necesario seguir a Jesús en el camino de la entrega, del sacrificio de uno mismo, de la solidaridad, de la justicia, del derecho de los vulnerables y de las personas necesitadas. Los que llevamos el nombre de cristianos, de cristianas, debemos ser servidores y servidoras para que los propósitos de Dios se cumplan y nunca otra cosa pensar que somos servidores, que somos el medio. Los propósitos de Dios, que es el Dios de la vida, que es el Dios de la equidad, de la igualdad, es para todos, es derecho. Es el Dios del derecho a la vida plena. Es el Dios del derecho a la justicia, a la educación, a la salud, a la reconciliación, a la paz. Es el Dios de la vida. Dios edifica su reino con un pueblo que produce frutos. No hay privilegios de pertenencia, ¿eh? Atención, no hay clases, ni rangos, ni jerarquías, ¿sí? Tampoco hay predestinación, ni, ni tampoco hay experiencias espirituales como la de algunos llaman nuevo nacimiento. No, 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 no. El nuevo nacimiento que recibimos en el sacramento del bautismo no significa que recibimos privilegios, no significa tampoco méritos, sino que nos une a Cristo ese sacramento del bautismo y nos hace hijos e hijas de Dios. El nuevo nacimiento nos hace hermanos y hermanas de Cristo y nos llama, por eso mismo, a ser servidores junto con Él, que es el siervo por excelencia. El Dios que siempre oye, el Dios que siempre oye el clamor de su pueblo, nos habla hoy nuevamente por la palabra de Jesús en el Evangelio. El Evangelio es buena noticia siempre para todas y para todos. Así que con esta reflexión que se hizo un poco extensa hoy, pidamos que Dios nos ayude para que unidas, unidos, unides a Él y asumiendo nuestra responsabilidad como iglesia, oremos con el corazón, pero también prediquemos, de modo que quienes deban oírlo, oigan a Jesús decir, devuelvan la viña a Dios y dejen por fin
produzca frutos de justicia, produzca frutos de igualdad, misericordia y paz para todos y para todas. Amén. Vamos a finalizar el encuentro de hoy, hermanos y hermanas, con esta reflexión y teniendo un momento de oración. Dios, Padre y Madre, que manifiestas por igual tu amor a todos los seres humanos, sin privilegios ni exclusiones, guía nuestros pasos para que sepamos serte agradecidos y lo expresemos a través de obras de amor, verdad y justicia en favor de todos nuestros hermanos y hermanas, y muy especialmente de aquellos que han sido privados de su dignidad y sus derechos. Por Jesucristo, Hijo tuyo y hermano nuestro, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido domingo, hermanos y hermanas, para todos ustedes. Bendecida semana. Nos reencontramos el próximo domingo, también a las 11, aquí en el Encuentro de la Palabra. Que tengan una hermosa jornada. Seguramente ya están preparando o pensando en preparar el almuerzo para el día de hoy o la comida que tengan. Y les deseo bendiciones a todos y a todas. Muchas gracias por habernos compartido o por haber compartido juntos y juntas este encuentro.